Uno de los pactos establecidos por la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo es el pacto eléctrico, el cual debió haberse desarrollado durante el pasado año y firmado durante el pasado año 2015 y hasta el día de hoy todavía está pendiente de su firma. Se han agotado una serie de procesos y para hablar de un tema de tanta trascendencia, de tanto impacto e envergadura, tanto para los ciudadanos como las ciudadanas, como para el medio ambiente justamente en que vivimos, tenemos aquí unos invitados especiales, muy distinguidos, a los cuales ante todo quiero públicamente agradecer la gentileza de haber tomado parte de su tiempo para venir a compartir con nosotros y los televidentes estos temas tan importantes. Tengo desde mi izquierda al señor Edwin Croes, economista e investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego tengo el señor Radamés del Carmen, director de pérdidas de la CDEE y representante de esta institución ante el Pacto Eléctrico. Y tengo al señor Isachá Burgos, presidente de la Confederación Dominicana de la Mediana, Pequeña y Microempresa, CODOPYME, como usuario corporativo del servicio eléctrico de República Dominicana. Así es que vamos, sin más preámbulo, a dar inicio a este panel y tal vez lo más interesante sería, tal vez, señor Radamés, que usted nos diera un briefing de cuál es el estatus actual en que se encuentra el pacto, que como decía al principio de esta introducción, pues al parecer se encuentra un poco retrasado. ¿Cuál es el estatus actual y qué es lo que lleva este retraso? ¿Está estancado? ¿Se han parado las discusiones? ¿Siguen las discusiones? Algo que nos pudiera orientar un poco en qué momento estamos. Sí, muchas gracias y gracias por la invitación al programa. Nosotros, pese al periodo en que hemos estado, siendo este un año electoral, la verdad es que nos hemos mantenido trabajando en lo que es lo que son los intereses del pacto. Si no, siempre se ve en la prensa que están los equipos que coordinan. Sí, los equipos técnicos han seguido trabajando a partir de las últimas secciones de trabajo que se hicieron en las preplenarias, en la que ya los sectores, habiendo agotado todos los esfuerzos para llegar a los consensos que fue posible llegar, acordaron crear equipos mixtos y un poco más pequeños para tratar de acercar posiciones entre los temas que todavía no habíamos conseguido el consenso y que en consecuencia estaban en disenso. De manera que eso se ha seguido trabajando y aún pese a todo el periodo nos mantuvimos los técnicos reuniendo 3 veces por semana y con cada uno de los sectores se están teniendo reuniones bilaterales que son fruto de reuniones también bilaterales que se ha dado al más alto nivel entre lo que es el equipo coordinador, los ministros de parte del gobierno que coordinan los temas del pacto y cada uno de los representantes de los sectores convocados. Entonces, en este momento... ¿Estos sectores quiénes son en términos...? Sí, estos sectores son el sector empresarial, correcto, el sector social, el sector laboral y, por otro lado, también con FEDOMU, que aunque en principio ha sido parte del sector social, ellos también, como ellos manejan todo el tema de los ayuntamientos y la relación entre el alumbrado público y los derechos, de alguna manera las tasas que tienen que pagar las sedes por el uso de los suelos, han pedido tener una mesa aparte para tratar los temas de 3% versus el pago del alumbrado público. De manera que con cada uno de esos sectores, nosotros nos hemos estado reuniendo para, en el encargo, en el interés del gobierno sobre todo, de acercar las posiciones en donde todavía no hemos conseguido consenso para entonces pasar a reuniones ya entre todos los sectores, de manera que nosotros vayamos definiendo lo que sería la redacción final de lo que al final sería el pacto eléctrico que se firmaría. Edwin, tú como investigador, el tema eléctrico ha sido el hándicap, yo creo, de todos los gobernantes de República Dominicana, de toda la vida republicana nuestra. Y también ha sido un gran dolor de cabeza para todos los tipos de usuarios que tiene
Para el bolsillo, no para Para la el cabeza. bolsillo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que lo del bolsillo se refleja en la cabeza y cualquiera se pone loco cuando la cabeza no, el bolsillo no le alcanza, ¿no? Y bueno, pues hay muchos intereses, está la generación, está la distribución, el tema de las pérdidas, el tema de las tarifas y todo ese tipo de cosas. ¿Pudiera ayudarnos, Edwin, a contextualizar por qué un pacto eléctrico y por qué y qué posibilidades hay realmente de que a través de un pacto eléctrico se pueda encontrar soluciones a temas tan crónicos como de los que adolece la República Dominicana en esta materia? Muchas gracias por la invitación al programa. Tú leías al principio del programa una definición de pacto que yo suscribiría perfectamente. Y lo único que falta en esa definición es que para llegar a ese trato, los sectores, cada uno va con sus pliegos, con su pliego y con sus intereses, pero en la mesa de negociación tiene que ceder en unas cosas y exigir en otras. Aquí tenemos un serio problema y es que los intereses que están frenando el pacto son los intereses gubernamentales. Es como lo vemos desde los sectores sociales. Es decir, el funcionariado público, los ministerios envueltos, las empresas públicas envueltas, se niegan a ceder en aspectos que son elementales, que son partes de la legislación dominicana. Se niegan a ceder en la opacidad que mantienen, es decir, no quieren acatarse a las leyes de transparencia. Se niegan a cumplir la ley en materia de compensar a los consumidores, como se debería de compensar. Se niegan a hacer procesos de licitaciones de largo plazo a través de las empresas distribuidoras como lo ordena la ley y los reglamentos. Se niegan a concursar para reclutar empleados de calidad en las empresas públicas y mucho menos a hacer promociones por razones de mérito en lugar de por razones clientelares políticas. Entonces todo eso, esos elementos hace que el pliego de demandas del gobierno tiende a proteger todo eso. Y por supuesto, eso está en contra de la ley y lo mínimo que como uno va a un pacto es, bueno, debemos de cumplir la ley. Una ley que ha salido de un proceso de discusión nacional. Bueno, en el caso de la República Dominicana, la ley eléctrica en realidad su primer borrador fue en el 1993. Fue discutida durante más de 10 años, durante cerca de 10 años, y en 2001 de nuevo se discute en el Congreso y finalmente se aprueba. Y ya tiene 16 años, 15 años, ha sufrido modificaciones. Se le ha construido su reglamento de aplicación y no hay forma de que las empresas públicas eléctricas lo cumplan. Y solamente voy a poner un solo ejemplo que está bloqueando todo el proceso del pacto. Las empresas eléctricas estatales no han emitido un estado financiero auditado desde que el presidente Danilo Medina entró al poder en el 2012. No hay un solo estado financiero auditado de ninguna de las empresas eléctricas estatales. ¿Te refieres a las distribuidoras? Me refiero a transmisión también, me refiero a generación hidroeléctrica, me refiero a la CDE, el holding. Me refiero a todas las empresas eléctricas estatales. No hay un estado financiero. Eso implica que no podemos saber cuáles son los costos de las distribuidoras. Eso implica que no podemos calcular, los consultores no pueden calcular la tarifa técnica, es decir, la tarifa que se debe aplicar, porque no hay un inventario del equipamiento y de los activos y de cuánto cuestan los activos de las empresas distribuidoras.
ni de la de transmisión. Hay unas estimaciones, pero no están auditadas. Bueno, sería bueno que fuéramos entonces avanzando en puntos específicos, porque también creo que hay otros aspectos. Me gustaría, antes de darle la palabra a Del Carmen, que de seguro que va a querer pronunciarse sobre lo que tú acabas de decir, Edwin, para que él plantee el punto de vista del sector que él representa. Sí, yo creo que... Vamos a darle la oportunidad primero, antes de tú responderle claro. al señor Isaac. Gracias, Nelson. Bueno, mira, nosotros como sector empresarial, que estamos también en el pacto, conjuntamente con todo el sector privado, y que logramos con muchísima dificultad también consensuar una posición, porque el tema del pacto eléctrico es muy complejo, los intereses son muchos y muy altos. Se está hablando de mucho dinero, de mucha inversión, de gente que quiere que las cosas no cambien o que todo cambie para que siga igual, porque el Pacto de Madrid, que fue una verdadera aberración que se cometió contra el país, se quiere preservar, se está insistiendo en algún momento sectores que querían que eso permaneciera más tiempo. ¿Qué nos pasa a nosotros como usuarios, sobre todo de MIPYME? Que quiero destacar, porque nosotros no somos como consumidores, no tenemos combustible subsidiado, no participamos como no regulados. Entonces pagamos la tarifa más alta, pero pagamos doble tarifa, porque pagamos la tarifa que nos llega de la distribuidora más una planta eléctrica propia, que trabajamos 8 y 10 horas. De las horas productivas, más del 50% lo hacemos con generación propia, que es la más cara, porque independientemente de cuánto cueste un galón de combustible, una planta implica depreciación por mantenimiento, una inversión que, señores, un salón de belleza que puede tener en equipo 200, 300 mil pesos, tiene una planta de 500 mil pesos. Es decir, el activo planta eléctrica está por encima del conjunto de los activos de esa pequeña empresa, y todo tenemos que acudir a préstamos y a financiamiento con una planta que dura promedio es de emergencia. Cuando uno la pasa a uso continuo, al año o 2 años está totalmente depreciada y hay que reenganchar otro préstamo para reponer por una nueva. Y eso es un absurdo tan nocivo para nuestra economía, que por ejemplo la factura es aproximadamente el consumo eléctrico el 10% de la venta bruta de una empresa en un mes. Obviamente es insostenible. Cuando queremos hablar de productividad y de competitividad, tenemos que hablar de un servicio eléctrico que es nuestra expectativa como consumidores hacia el pacto, de calidad, con buen precio y de servicio continuo. Porque, por ejemplo, yo le he preguntado a los técnicos, tal vez alguien me lo responda, ¿por qué si yo estoy en un barrio donde habemos, vamos a decir, 500 personas, 500 viviendas, yo pago mi servicio, pero soy castigado igual con el apagón? Entonces, no es posible tener un sistema como el teléfono, que usted no paga, se le suspende. Pero si yo pago, que debo recibir mi servicio de manera eficiente. La factura sí, más el servicio no. Y si tengo un alto voltaje y me quema, me avería un motor de una máquina, ¿a quién le reclamo? Bueno, entonces entendido que hay instituciones, sí, pero la burocracia está, Nelson, que uno no se anima. Ahora, lo importante de esto, y aquí quiero ser preciso, a nosotros no nos interesa si va más privado o más público. Aquí en el pacto, lo importante para el país no es que satanicemos al sector público ni al sector privado. Todos aquí somos culpables, nadie es inocente en este problema. Aquí tenemos que buscar soluciones hacia futuro. Porque ¿qué pasó también? 15 años, ¿y cuál ha sido el crecimiento de la economía del país? ¿Y cuál ha sido la generación que se ha instalado? Entonces tenemos un déficit de generación real. O sea, los sectores que se quedaron con la generación, no han que hicieron compromisos, no hicieron esas inversiones para ir supliendo los 200, 300 megas que el país demanda anual por su crecimiento. Entonces, un servicio con déficit, donde hay una oferta debajo de la demanda, hay una crisis. Y esa crisis la están supliendo, ¿quiénes? Las plantas de emergencia
pero está siendo pagada muy cara. Por el consumidor. Por los consumidores. Entonces nosotros como MIPYME precisamos que independientemente de que pasen la distribuidora al sector privado, de que se quede en el sector público, de que la generación sea mixta, que venga una empresa extranjera y diga yo quiero invertir para arreglar el servicio, nosotros queremos como dominicanos no seguir hablando más de apagones, de crisis eléctrica, ni de estas situaciones tan molestas que son más de 50 años, señores, de lastre que tenemos. Entonces, más allá de cómo hacerlo, quién lo haga, es lo importante, sea inversión extranjera, sea inversión del Estado, sea inversión privada, si el gobierno debe terminar Punta Catalina, y si se pueden hacer 3, 4, 5 generadoras de la misma capacidad, con inversión de quien aporte el dinero de manera transparente, conforme a todo lo que establece la ley, para nosotros es lo que queremos solución. En conclusión, nuestra posición al pacto fue simple: energía al mejor precio, Y constante. estable y de calidad. Y de calidad. Del Carmen, tenemos 2 minutos para cortar en este primer cosa, si no pudiera en este primer segmento. Sí, fíjense, cualquiera, diría yo, cualquiera de los sectores convocados en el pacto pudiera ejercer el papel de torpedear el pacto, de tratar de levantar fuerza para que no se dé. Todos recuerdan quiénes fueron los que se retiraron del pacto y alegando cualquier razón. Sin embargo, el gobierno, que es el que tiene que pagar más de $1.000 millones anuales en subsidio, es el principal interesado en que esto se acuerde, lleguemos a firmarlo y que a partir de ahí la veeduría social que saldría del pacto sea la que se encargue, en la que desde luego van a estar representados todos menos el mismo gobierno probablemente, claro, sea la que se encargue de darle seguimiento. En ese sentido, no es mi intención responder las exposiciones de mis compañeros acá exponentes, pero sí el deber me obliga a aclarar ciertas cosas. Por ejemplo, que no es cierto que nosotros estamos retrasando ni metiendo tranca para nada. Es decir, todo lo que tiene que ver con nosotros estamos ejerciendo el rol que nos toca. Lo que establece la ley fue lo primero que se acordó en el pacto, son de los consensos que están en que el gobierno se compromete a cumplir la ley. Sí, es cierto que hay un rol que el Estado tiene que jugar sí o sí, y es que cuando Issachar decía que en un momento se comprometió por allá por los años 2001 y se permitió la participación del sector privado en el tema de la generación y de la distribución, y se suponía que se le creaba el escenario para que ellos generaran la competencia que necesitaba el país para tener energía suficiente, de calidad y continua a un precio razonable, esas cosas no se dieron. Y eso obligó al Estado a tener que intervenir. Y el Estado incluso ha dicho, yo he intervenido de manera puntual porque no me queda otro remedio, pero estaría dispuesto incluso hasta traspasarle este activo si ustedes hacen ofertas que sean razonables. Entonces, yo pienso que siempre me acuerdo una frase que Rubén Bicharra dijo cuando empezamos a armar todos estos planes para tratar de resolver los problemas del sector. Y él decía, los intereses en el sector eléctrico son tantos y de tal magnitud que la primera que cae es la verdad. Entonces ustedes se fijan que dependiendo del sector que hable tiene un discurso. Sí. Y si vemos a los que están representando lo que es la parte empresarial privada de generación, ustedes van a ver que también es otro discurso y probablemente le digan que no hace falta más generación, sino de hecho ustedes lo han escuchado, sí, que aquí hay generación suficiente para tener el país encendido 24 horas, pero ¿a qué precio? Sí. Entonces, de alguna manera, yo creo que la necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo en el pacto es justamente para que los empresarios, las empresas, el Estado pueda, sea porque lo haga el sector privado, o porque por necesidad el Estado lo tiene que garantizar, porque por la Constitución es a quien le corresponda, porque la población tenga energía suficiente, continua, de calidad y a un precio razonable. Y en ese sentido, yo estoy abierto a que discutamos cualquiera de los temas que se planteen en el que el Estado ha sido el que haya puesto la traba. Y estamos dispuestos a demostrar que siempre ha sido el Estado el que ha ido a la vanguardia y es el Estado el que está forzando. Concreto, los estados financieros auditados. Pero eso no impide que se continúe en el pacto. Bien, tenemos que hacer una pausa. No tiene ninguna... el tema, cuando la gente se le habla de pacto eléctrico, del tema eléctrico, lo primero que piensa es en tarifa.
Tenemos dos cosas, tarifa, el costo de la factura y el suministro de la energía eléctrica. Hay diferentes versiones de acuerdo a diferentes sectores sobre cuáles son las causas que nos llevan a que tengamos una tarifa tan alta en la facturación eléctrica y al mismo tiempo un servicio tan deficiente. Tanto sector público como sector privado, el sector social, se echan las responsabilidades uno a los otros, pero la verdad que en el marco de un pacto, más que echar responsabilidades, creo que debemos trabajar en qué, y me gustaría que para el próximo segmento viéramos, en qué cosas no hemos ido poniendo de acuerdo y hacia dónde debemos caminar para llevar acuerdos concretos sobre tarifas, sobre suministro, sobre calidad, sobre pérdida y ese tipo de cosas bien concretas y específicas para ilustración de los consumidores. Así es que vamos a pausar brevemente y retornamos con ese tema. ¿De acuerdo? Síguenos en las redes sociales. Conciencia Ciudadana TV para Facebook e Instagram.